En el teatro, ¿quiénes juegan? ¿Qué es un juego y cómo se diferencia del teatro? ¿En qué se parecen? ¿Qué hay con las obras que introducen juegos en ellas o que son un juego en sí mismas o que se parecen a un juego? Bienvenida a Apuntes para poner a jugar al teatro. Interacción y jugabilidad en las artes escénicas. ¿Qué onda con el teatro en Latinoamérica? ¿Y el musical? ¿Y el de los barrios? El que no sucede dentro de un teatro. ¿Qué pasa con nuestros apuntes? ¿Qué pasa saliendo de la escuela? ¿Qué pasa con mis derechos laborales como artista? ¿Cómo hacemos del teatro un lugar más tierno? ¿Cómo vincularnos entre escuelas de teatro de la UNAM? ¿Cómo impactamos en nuestro entorno? ¿Tendré mi primera chamba? ¿Se puede vivir del teatro y no morir en el intento? ¿Alguien quiere pensar en las audiencias? Todas estas preguntas y algunas más nos las hacemos en Apuntes. Apuntes es un espacio habitado desde el 2020 por la Comitiva de Encuentros, integrada por estudiantes y egresades del Colegio de Literatura Dramática y Teatro y del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. En cada episodio, conversaremos con personas cuya práctica artística y miradas sobre el mundo nos interesan, a partir de temas que construyen un mapa para ubicar en dónde está el teatro hoy. Porque si en la escuela aprendí el de dónde vengo, Apuntes me enseña hacia dónde vamos. ¿Te apuntas? Layer 1. Sara Vega. Hola, soy Sara Vega, soy egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y soy integrante de la comitiva de encuentros de Apuntes. Mis juegos favoritos son Manotazo, Assassin's Creed, Stanley Parable y Sudoku. Layer 2. Diego A. Castro. Hola, soy Diego, estudiante del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, integrante de la comitiva de encuentros de Apuntes y profe de teatro de infancias y adolescencias. Mis juegos favoritos son Mario Galaxy, Splatoon 2, Basta y Aldeanos y Hombres Lobo. El capítulo de hoy es sobre teatro y juego. En medio de nuestra investigación, nos encontramos con que existe una organización que se dedica a estudiar aquellas obras donde la participación del público lo es todo. Donde los espectadores entran al juego para terminar de darle sentido a la obra. Las engloban bajo el término Playable Theater o teatro jugable. Celia Pierce, cofundadora del proyecto del Playable Theater y profesora de la Northeastern University, nos contó de qué se trata. Intentábamos encontrar un término sencillo para describir un teatro donde el público tuviera agencia trascendental. Y esto es nuestro tema central. Como parte del público, voy a un show en vivo y mi presencia tiene efecto. Entonces, sé que si no hubiera estado, el show sería diferente. Ese es el principio fundamental de nuestra organización y del término Playable Theater. Jugamos con varios términos, pero nos quedamos con Playable Theater y está inspirado parcialmente por un programa de la UC Santa Cruz aquí en los Estados Unidos llamado Playable Media. Y nos gustó mucho usar Playable o jugable para modificar theater, teatro, y como una forma clara de explicar el concepto. En parte porque nos gustaba la idea del énfasis en el juego, que el público juega con la pieza y eso quedaba muy bien. Para mí el Playable Theater abarca varias prácticas. Por un lado puede ser un teatro inmersivo con participación del público, pero también se puede traslapar con juegos de rol en vivo. Iniciamos con un par de ideas en mente. Queríamos unir a las personas de diferentes disciplinas. Algo fundamental es que acogemos personas de todo ese rango de prácticas que mencioné. Queríamos unir de verdad a las personas de esos dos espacios. Inicialmente, por eso lo quería. Iniciamos el proyecto con un Game Jam de Playable Theater. No sé si conozcan los Game Jams, pero normalmente son eventos cortos que pueden durar de 2 días, una semana, hasta semana y media, donde un equipo se junta a generar ideas y prototipos de juegos. Para poder conversar acerca del Playable Theater y la interacción del público en las obras de teatro, decidimos invitar a Patrick Blenkarn, co-creador del videojuego escénico Haces Maces, a charlar con nosotros desde su perspectiva como artista. Layer 3. Patrick Blenkarn. Patrick Blenkarn es un artista canadiense que trabaja en la intersección entre la performance, el diseño de juegos y el arte visual. Su práctica, basada en la investigación, gira en torno a los temas del lenguaje, el trabajo y la democracia,
con proyectos que adoptan diversas formas como videojuegos, juegos de cartas, obras teatrales y libros. Sus juegos favoritos son Final Fantasy X, Crash Bandicoot, Pokémon, dados y póker. Nos interesó conversar con Patrick porque nunca habíamos visto una obra de teatro que también fuera un videojuego. Y queríamos saber sobre su perspectiva y sus procesos. Ahora sí. 3, 2, 1, comencemos. Pues bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a esta charla de apuntes. Nos encontramos aquí en un Zoom y con Patrick Blenkarn en el otro extremo del hemisferio. Hola. Y, bueno, yo soy Diego, tengo las facciones, tengo la piel morena clara, el pelo negro lacio, con peinado así de cortina. De cortina, lo llaman. Tengo las cejas pobladas y no sé qué más decir. Bueno, yo soy Sara, soy una mujer, tengo el cabello largo, liso, color café oscuro, tengo facciones redondas, mi complexión es mediana, tengo lentes grandes de armazón negro, tengo un suéter negro también. El fondo en donde estamos, Diego y yo estamos en una misma ventana de Zoom. El fondo en el que estamos es blanco, una pared blanca. Ahí se ve al fondo una lámpara chiquita, un mini split ahí en una esquinita y una ventana también. Una ventana. Y está aquí Patrick. Nos acompaña Patrick Blenkarn. Yo soy Patrick Blenkarn y soy un artista canadiense. Estoy en un bosque en el este de Canadá, en la casa de mi familia, y tengo un gorro verde, un barba roja, anteojos, transparencia y también una camiseta negra. Muy bien, muchas gracias, Patrick. Y muchas gracias por estarnos viendo o escuchando, dependiendo del caso. Y pues quisiéramos comenzar esta plática preguntándote, Patrick, que nos cuentes un poco acerca de tu poética, de tu práctica artística, cómo la concibes y pues como esta es una charla acerca del teatro y el juego, de qué manera relacionas o está implicado el juego en tu práctica artística. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Como los oyentes pueden oír, español no es mi idioma materna, entonces voy a tratar mi best de ser muy claro y de traducir estos pensamientos sobre cosas un poco refinado o complicado, la relación entre teatro y juegos. Quiero empezar también para decir que todos los proyectos que voy a describir, casi todos, son creados en colaboraciones muy profundas con otros artistas como Milton Lim, Cole Lewis, Sam Ferguson, Asma Alisa, los artistas de Canadá, de todas partes del mundo también. Y con quien estoy casi desde hace muchos años tratando de investigar una nueva relación entre performance en vivo y juegos. Originalmente yo me describí como un director de teatro, pero después de un rato empecé con teatro de creación colectiva y en los procesos de creación colectivos usábamos muchos juegos. Y si las personas que están oyendo, también son artistas de teatro, sabemos o conocemos que los juegos son parte de las investigaciones o los ensayos muy útiles para dar una atmósfera o un elemento de un espectáculo que se siente o de se sentir un poco más en vivo. Y entonces no fue un gran saltar de ir de teatro con
con prácticas jugables detrás de los procesos, a una pregunta de, hey, ¿es posible de incluir o de invitar la cultura de juegos en el teatro y particularmente sobre la escena? Empezamos con eso, Milton Lim y yo, en 2017, con un juego de cartas que se llama Culture Capital. Y la idea fue de jugar un juego de cartas como Pokémon o de Magic the Gathering sobre una escena. Y el juego fue una mezcla de data financiera, o los financiamientos de las compañías artísticas en nuestra región de Vancouver, British Columbia, en el oeste de Canadá. ¿Y por qué recordamos a un momento en nuestras infancias en que aprendimos cómo de negociar los valores de cosas en la escuela usando, por ejemplo, cartas de Pokémon? Entonces, la idea de cuál es el valor en nuestro tiempo contemporáneo de arte, usamos Pokémon y las cartas de Pokémon como una referencia de, ok, cuando éramos niños, usábamos estos materiales para aprender o de hablar de esta fecha de valor y cuál es valor abstracto. Y sí, entonces seguimos con este proyecto. Tenemos una nueva traducción en catalán para la primera vez en Barcelona y otras versiones de otras regiones. Al mismo tiempo, estaba empezando de usar Unity como un game engine, de investigar cómo podemos usar estas tecnologías para también dar algo en vivo a una experiencia performativa. Y Milton y yo empezamos con una nueva idea que se llama Haces Masses. Glosario. Haces Masses. Es un videojuego personalizado diseñado para ser jugado de principio a fin por una audiencia en vivo, una persona a la vez. Un juego que sigue una manada de burros tratando de recuperar sus trabajos en un mundo de postindustrial. Y hoy, hablando en agosto de 2025, este proyecto existe en 11 idiomas. Diego, lo has visto en su versión español en México en 2023. Añadimos un nuevo level en el juego, entonces lo siento que no has visto la versión final. Pero es tal vez algo que podemos de que podemos hablar, porque hay una flexibilidad, un espíritu iteral, podemos decir eso, como vamos a conseguir de cambiar el sistema a través de los años, en una manera, particularmente cuando yo soy el proveedor principal sobre este proyecto. No tengo experiencias o formaciones en la programación de videojuegos, pero aprendí para hacer este proyecto. Y entonces cuando estamos jugando con otras versiones, en traducciones, tengo la oportunidad de seguir de definirlo casi a un punto problemático, porque tenemos que tener un límite de cuándo está el proyecto terminado. Y al mismo tiempo, lo que me gustó, lo que amo de trabajar con juegos es que hay siempre, particularmente juegos de videojuegos, hay siempre algo flexible. Está todo el tiempo abierto. Puedo añadir un nuevo cuadro, como un pixel
porque yo soy también uno de los ilustradores y animadores del proyecto también. Entonces sí, es algo muy, muy, muy vivante. Y para terminar, puedo decir que después de Haces Masses, que representa para mí una forma de límite de una mezcla de teatro y juegos en que el público entra en un teatro y hay solo un controlador de PlayStation sobre la escena y hay una pantalla. Y esta experiencia dura casi 8 horas. Vamos a quedarnos allá hasta el punto que el juego está terminado. Y me encantan las relaciones que están creadas para este dinámico y el contexto que hemos encontrado. Al mismo tiempo, estoy ahora 2, 3, 4 años después de empezando este proyecto, estoy pensando ¿en cuál dirección podemos seguir estas investigaciones en el futuro de la mezcla de teatro y juegos, teatro jugable en las palabras de otras personas? Y entonces sí, yo puedo describir un poco de estos otros proyectos un poco más tarde, pero sí estoy ahora volviendo a una investigación de reintroducir los actores o música en vivo. Juega el piano toca el piano en una nueva producción que se llama 2021, en que si los oyentes conocen, por ejemplo, Stanley Parable, un videojuego muy, muy chévere y interesante y filosófica. Estamos tratando de adaptar algunos de los principios que vienen de Stanley Parable para reinvestigar, si podemos añadir un juego a la escénica, podemos hacer la narración en vivo, podemos hacer la música en vivo, y cuáles son las significancias de estas decisiones, porque sí, la computadora puede hacer la narración y también la música, pero cuando hacemos estas decisiones, invitamos una perspectiva particular y entonces sí podemos seguir o hablar un poco más de eso más tarde, si te interesa. Muy interesante. Sí, muy interesante. Para los que nos están escuchando, Stanley Parable es un gran juego. Es que ojalá que tengan la oportunidad de jugarlo. Incluso creo yo que Stanley Parable en sí es un juego bastante teatral. Sí, absolutamente. El diálogo entre computadora y jugador o jugadora es algo al centro, al corazón de este juego. Y cuando pienso a las influencias sobre mi práctica como un artista teatral trabajando con juegos, hay algunos muy importantes. Yo siempre dice que Final Fantasy X fue lo más importante para mí cuando era niño. Pero más recientemente, Journey tiene una influencia muy, muy fuerte sobre Haces Masses. Y tal vez, Diego, puedes recordar algunos momentos de correr a través de los campos de flores y estos momentos. Entonces, sí, yo paré de jugar videojuegos entre, 16 años y 27 años. Y cuando regresé al mundo de videojuegos, descubrí que hay todas otras nuevas formas de relaciones entre personajes, reglas, estructuras y mundos. Al fin de mi tiempo con
videojuegos. Yo soy de la generación de videojuegos domésticos. Glosario. Videojuego doméstico. Una consola de videojuegos doméstica es un dispositivo que reproduce videojuegos diseñado para conectarse a una pantalla, como televisor y monitores, y usa una fuente de alimentación externa en vez de baterías como las portátiles. Y la filosofía y también la política detrás de todos los proyectos con quien estoy trabajando, estos proyectos vienen de esta perspectiva de jugábamos juegos juntos en vivo en un lugar compartido. Y yo sé que hay muchas posibilidades que vienen del mundo online. Estamos aquí juntos online y es magnífico de tener esta capacidad de hablar. Al mismo tiempo, hay algunas negociaciones que no podrían estar representado o recreado online. Y en una otra conversación el otro mes, dije que una de las cosas que nos falta cuando estamos jugando en vivo es que no existe un force quit. No sé cómo se traducirlo, pero es la capacidad de salir del contexto inmediatamente sin responsabilidades de decir adiós o de desenlace de un contexto. Sí. Y este me representa algo muy importante en lo que estamos tratando de hacer en los teatros, porque los teatros representan un contexto en que unimos, o nos unimos. Bueno, y también cuando estamos juntos, tenemos que negociar o de tratar de entender nuestras relaciones con todos los otros cuerpos en el espacio. Y es mucho más difícil de ser agresivo, de estar agresivo, de estar problemático o con un público cuando no tienes la capacidad de salir en con solo un botón, un clic de un botón. Sí, se me hace muy interesante porque justo hablábamos ayer sobre Haces Mases y cómo llegó a México, y pues para mí fue muy interesante porque yo ya llevaba un tiempo preguntándome un poco acerca de los videojuegos en el teatro, ¿no? Me acuerdo que en una clase nos dejaron hacer un proyecto con alguna obra de Shakespeare, ¿no? Y nos dijo el profesor, pues háganlo como quieran, puede ser una obra de teatro, pero puede ser una serie de Netflix, puede ser un videojuego, y como que esa tentación de decir, claro, o sea, como que muchas veces nos hablan en el teatro, de eso hablábamos, de que el teatro es juego, ¿no? Pero ¿juego para quién, no? Juego solamente para quien... ¿Y de qué manera jugamos, ¿no? También. Solo para quien actúa sobre el escenario está el juego, o también para el público, ¿no? Sí. Y esa idea de los niveles de jugabilidad que hay en el teatro, ¿no? En el videojuego es muy claro que hay un artista que creó toda la historia y los personajes y todo eso, pero quien juega es el espectador, por así decirlo, ¿no? Y como que esa idea de cómo volvemos a los espectadores de teatro, también jugadores y participantes, se me hizo como muy interesante. Y cuando llegó Haces Mases, y literalmente era eso, ¿no? O sea, darle el control literalmente al espectador, toda esa agencia total, que es lo que Celia nos comentaba, Celia Pierce del Playable Theater nos comentaba que pues eso es como lo que, desde donde ellos diferencian el teatro normal y el teatro jugable, ¿no? El Playable Theater.
en la agencia del espectador sobre sobre la obra. Ahorita es que te estaba escuchando también, Patrick, que mencionaste, y ahorita Diego también, estabas tú hablando y Diego dijo convivio, no sé si se alcanzó a escuchar. Sí, yo, Estábamos también, tuvimos oportunidad de hablar hace unos días y nos comentabas que era importante para ti también, y también nos mencionas ahorita como el juego local, el juego doméstico, como la capacidad de estar todas esas personas aquí. A mí me entró la duda, y es algo que hemos estado hablando, pero ¿por qué sería importante meter este tipo de juegos en los teatros, ocupar esos espacios? ¿Y por qué, cómo se diferencia como de jugar, tener este tipo de experiencias en un teatro con personas a lo mejor desconocidas, a tener una experiencia en tu casa, por ejemplo, o tener una experiencia, o sea, ¿por qué jugar en los teatros? Esa pregunta. Ya es siempre y no es necesariamente el caso que todos los juegos deben ser jugados en un teatro. Lo que quiero ver en el futuro es que el teatro está respetado como una institución de reflexión sobre quién nosotros somos. Y entonces tengo hace casi toda mi práctica como artista teatral una interés en los límites de teatro. Y el teatro, en mi opinión, es como una máquina que puede comer todas las otras formas de arte. Y cuando él come, por ejemplo, películas o la danza o videojuegos o poesía, es como un cadre, el teatro danos una perspectiva de, para mí, algo importante. No sé si puedo describirlo hoy, en palabras específicas, pero hay algo importante en la historia y la tradición de teatro que no quiero perder y que creo que tenemos que guardar particularmente hoy en un mundo en que somos más y más individualizado para los sistemas técnicos y los gobiernos y los capitalistas y bla, 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 bla. Y entonces cuando pienso a los juegos, y una otra manera de describirlo es que, en mi opinión, sí, se puede jugar a esas masas en el sótano. Absolutamente. Lo que estamos usando el teatro para hacer es de amplificar las relaciones políticas que ya existen en el sótano. Y en una manera podemos decir que esta es la función del teatro, porque las políticas, los dinámicos entre personas existen afuera del teatro, pero cuando estas relaciones están invitados en el teatro, hay un proceso de amplificación para ver quién somos hoy, cómo estas relaciones existen hoy, porque tal vez cuando estamos afuera del teatro no es el caso que no podemos verlos, pero son demasiado cotidiana, no sé. Y hace muchos años hubo esta pregunta, ¿son videojuegos arte? No me importa mucho esta pregunta, pero también porque estamos trabajando con el símbolo de burros. Los burros también están denigrados para las comunidades hace miles de años. Son siempre una forma de insultar a un otro. Y entonces hubo una relación entre burros y videojuegos que sigue de me interesar. Y entonces no es originalmente la práctica de usar juegos en el teatro también viene de un interés
en los burros, el símbolo de burros, los trabajadores no necesariamente desconocidos, pero que son escondidos para una cultura mayor. Y ahora, después de hacer eso y de seguir ahora de investigar otros temas, estoy siguiendo de usar temas y de investigar temas en el teatro con juegos que son profundamente enlazados, si puedo decir eso, que son parte de que hay una razón más profunda de tener una razón de estar sobre la escena enfrente de un público. Y algunos temas, cuando estamos tratando o empezando con esas masas, decidamos de crear una serie de noches de tratar otras formas de juegos en frente de un público. Entonces Milton, que había curado una lista de juegos de tratar, una mezcla de horror, de RPG, de... Glosario. RPG. Por sus siglas en inglés, Role Playing Game o videojuego de rol en español, es un género de videojuegos donde el jugador controla las acciones de un personaje o de diversos miembros de un grupo, inmerso en algún detallado mundo. Y aprendimos mucho en este momento de cuáles son los juegos tal vez más interesantes de ver o de experienciar en un contexto público. Algunos juegos como Overcooked, un juego famoso de cocinar, realmente no fue tan interesante de mirar o de experienciar en este contexto teatral, porque hay demasiada información sobre la pantalla, no es fácil de ver. Para los jugadores es magnífico, pero es como un gran batalla de cocinar. Pero para 100 personas detrás de los jugadores, de seguir qué está pasando aquí, ok, tienes un hamburger, ok, cuál es la meta ahora, no está creado para ser una experiencia comunal. Otras formas de juego son más abiertos, tal vez, a preguntas comunales. Es muy interesante porque siento que el playable theater o las experiencias de teatro que incluyen videojuegos, juegos, interacción directa con el público, nos ponen a cuestionarnos mucho justo lo que decías, ¿no? Estos límites del teatro y dónde está el teatro, ¿no? Y justo a mí esa es una pregunta que me ha acompañado como durante toda mi formación teatral, porque yo llegué al teatro no por ver teatro, sino por hacerlo, ¿no? Por el taller de teatro de la primaria. Yo nunca había visto una obra de teatro en mi vida y llegué al taller de teatro y esa idea del juego justo, ¿no? De tomar un papel, un rol y empezar a jugar con los demás, se me hacía maravilloso. Y entonces durante la formación como que yo me preguntaba, pero ¿cómo? O sea, se me hacía un poco hasta egoísta, ¿no? Decir, a mí lo que me gusta más del teatro es hacer el teatro, ¿no? Y entonces voy a ir y me van a pagar por hacer algo que a mí me gusta, pero que yo sé que también le va a gustar mucho a las personas hacerlo. Entonces es como, te pones a preguntarte, ¿no? De cuál es esa agencia, ese derecho que tú tendrías por sobre otras personas, como para decir, yo sí tengo más derecho de jugar que tú, ¿no? Y ya sé que también mucho del teatro sí está en la mirada, ¿no? En que alguien observa, y alguien hace. O algo hace, o algo sucede. Algo sucede, ¿no? Algo que está aconteciendo, alguien lo observa. Pero justo, o sea, como que me queda mucho esta sensación del público, ¿no? O sea, lo que nos empiezan a lanzar todas estas experiencias es, oye, pues el público a lo mejor le divierte ir y participar, ¿no? Claro. Porque si no,
pues es como en el cine, que ahí sí no hay posibilidad de participar, ¿no? Solamente es sentarse y observar. Pero en el teatro hay una cosa de la presencia, de que hay unos cuerpos ahí con los que se puede dialogar, de que hay este convivio que decíamos. Claro, y también parece que es como más significativo para los espectadores, las personas partícipes de este suceso, también tener incidencia sobre lo que sucede. También algo que platicábamos es que esta forma de crear, de investigar las artes también es una forma muy democrática. No es como una persona que decide cómo va las riendas de todo. A lo mejor las prediseña, obviamente, para que pueda suceder el suceso, pero no es una decisión que tienen las personas que diseñan ese tipo de experiencias, los artistas, sino también el público tiene poder sobre lo que sucede. Eso también lo vuelve como un acto muy político, Sí. un acto muy filosófico, muy personal y además divertido, ¿no? Ajá. Absolutamente. Y yo quiero añadir que en el caso de Haces Masas o 2021 y otros proyectos como eso, con este tipo de jugabilidad, yo estoy diciendo más y más que lo que creamos no está necesariamente una democracia, pero estamos creando una plataforma para hacer democracia, porque el público se puede decidir para sobre sus propias decisiones o valores de no tener una democracia. No quiero ver necesariamente, o no me gusta las noches en que no tenemos muchas democracias en el teatro, pero la meta es de crear una plataforma en que es claro que tenemos la capacidad y los músculos de trabajar con democracia para ganar un juego, pero también de ganar otras cosas también. Las relaciones entre personas extranjeros o las personas que no se conocen, hay algo que vienen de tener esta situación en el teatro, pero no es preescrito. Y yo conozco otros ejemplos de juegos en un teatro o en contextos teatrales que son más directo con cómo el público debe ser y en mi opinión estamos saliendo del mundo de juegos cuando estamos diciendo, hey, no puedes ser como eso, debe ser muy genial y nice o respetado. Y yo quiero un mundo en que las personas son nice y respetando o respetado para los otros, pero no mi trabajo como artista es de reflejar nuestra sociedad y también de dar, o en otras palabras, no necesariamente de reflejar lo que estoy pensando de mi público, pero dar la oportunidad al público de mirarse o de mirarse y los juegos en que hay dos niveles de performance cuando estamos jugando un juego, en que hay una forma de transparencia. No es fácil de ¿cómo se dice? Pretend, de ser algo diferente. Cuando estoy jugando, soy yo. y una forma en que podemos clarificar las relaciones reales que existen entre personas. Y entonces sí, siempre es una plataformación, en plataformación o un ensayo el intento es de crear un paisaje en que estas formas de políticas positivas pueden crecer, pero no queremos predeterminarlo.
Sí, precisamente como que nos interesó mucho cómo llegó toda esta concepción que tienen ustedes en Haces Mases, cómo llegó aquí y eso nos dio mucho pie como a preguntarnos como qué sucedía en el mundo, ¿no? Ahí contamos siempre que Sara estábamos hablando de esto del Playable Theater y se encontró con, bueno, de Haces Mases y se encontró con la comunidad de Discord del Playable Theater. Este, y justo como que la pregunta que nos surgía era, bueno, a lo mejor de esas cosas sí han sucedido en México, ¿no? Como que hubo varias cosas que nos resonaron de decir lo que está sucediendo en Canadá con Haces Mases, lo que empezamos a ver que sucedía en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en China, ¿no? Con cosas así muy, muy extremas que, bueno, aquí no vamos a poder hablar de todas esas, pero sí, ahí está la comunidad del Playable Theater que han hecho como muchas cosas de traer artistas de otros lados a hablar de lo que hacen en otros países. Y justo decíamos, en México sí sucede eso, o sea, ha habido como una gran interés por los artistas, sobre todo por hablar de la participación y agencia del público, como que nuestra investigación acerca de qué sucede en México con respecto a eso, nos encontramos con varias compañías, con varios artistas, creadores escénicos, que le dan un peso y una importancia muy fuerte a esas creaciones, ¿no? Entre ellas, pues, hablábamos de Teatro Línea de Sombra, Teatro Ojo, de Pentimento, de Colectivo Macramé, y justo hicimos un pequeño collage de videos de algunas respuestas que nos dieron algunos creadores escénicos sobre qué onda con el juego y el teatro en México. Entonces, si les parece, podemos verlo. Sí. Y regresamos a comentar un poquito eso. Hola, yo soy Aristeo Mora y formo parte de la Compañía Opcional, una agrupación que tiene su sede en la ciudad de Guadalajara. En nuestros proyectos nos hemos interesado en la relación entre teatro y juego porque hemos encontrado en la posibilidad de traducir nuestras metodologías en artefactos participativos la capacidad de ampliar nuestra indagación a los conocimientos y saberes de otras personas. El juego de alguna manera ha sido la forma de abrir nuestros procesos y de invitar a otras personas a ensayar a través del uso de herramientas como la ficción, otras formas de responder ante los problemas que creemos que son importantes en nuestros contextos. Imaginamos un teatro que se convierte en herramienta de exploración del mundo y que convoca a otras personas para, como comunidades efímeras, pensar intensamente en eso que nos está atravesando. ¿Qué tal? Mi nombre es Cuauhtémoc Vázquez, formo parte de la agrupación artística Un Colectivo y para nosotros el teatro y el juego están intrínsecamente ligados. En un primer momento han sido las prácticas comunitarias las que nos llevaron a pensar la escena como una cancha, un tablero, un espacio que carezca de adentros y de afueras. Un espacio que diluya los roles comúnmente establecidos en la escena, vida, para compartir con los asistentes, participantes, jugadores, cualquiera que sea su profesión o oficio, algunos de los privilegios que tiene el teatro en sus procesos. El tiempo y el espacio para una reflexión lúdica colectiva. La escucha consciente, la posibilidad de seguir mirándonos a los ojos y la posibilidad de imaginar. Para nosotros, incluir dinámicas de juego con el público es una provocación al encuentro. Es una invitación no solo a adentrarse a ese tablero vida, como lo llama Gabriela Sheines, sino para diseñarlo en conjunto.
Un balón de fútbol al centro de un descampado fue uno de los primeros encuentros que dio origen a un proceso de casi 10 años de teatro comunitario. Por eso confiamos en el juego. En nuestros proyectos, encontrar ese balón, proponer ciertas reglas, diseñar el descampado, es una manera de abrir preguntas y comenzar a dialogar sobre realidades que nos atraviesan, cada uno con sus particularidades, y desde esas diferencias imaginar posibles respuestas. Me parece que el teatro jugable en México se ha desarrollado ya desde hace bastantes años con otros nombres. Teatro expandido, experiencias inmersivas, teatro participativo, relacional. Ha estado en una hibridación constante. Pienso en el trabajo que ha desarrollado la Comuna, el colectivo Macramé, Tapanco Teatro con Ciudad Pax, el Semillero de Artes Vivas, Isabel Toledo con Pentimento, entre muchos otros alrededor del país que, al ser proyectos que suelen desbordar la escena, el escenario, no caben dentro de las dinámicas de los pocos circuitos que existen. Eso. Entonces, bueno, ya vimos los videos. Quisiéramos saber si podemos darnos aquí un momentito para hablar, reflexionar un poco sobre lo que vimos, sobre cómo estos artistas mexicanos conciben lo que es el juego en su trabajo, conciben lo que es el juego en el teatro en general. Podemos ver que algo y que incluso también hablamos aquí, es como una experiencia muy comunitaria. O sea, cómo es importante también como para el teatro, bueno, en general para el teatro el convivio es como un elemento esencial, pero vemos que en el teatro jugable es como el foco incluso, ¿no? Sí. Es importante para los artistas entender esa parte comunitaria, esa parte... La posibilidad de juntarse. Exacto, ¿no? O sea, la posibilidad de crear juntos, ¿no? La posibilidad, ajá. Y pues creo que a mí con estos videos me resuenan muchas de las cosas de las que hemos hablado, ¿no? Con respecto a fundar un espacio hasta, bueno, no lo dicen democrático, ¿no? Pero como sí para entender maneras de relacionarnos, de encontrarnos les unes con les otros. ¿Y tú qué opinas al respecto? De lo que hay. Es interesante de hablar de el concepto de la comunidad y teatro, comunidad o comunal, ¿es comunal o comunitario? Y estoy pensando, ¿qué pasó en el teatro, en la historia de teatro, en que la forma paró de ser algo comunitario? Porque ahora tenemos una jerarquía entre un teatro no comunitario de una manera y también un teatro comunitario en que normalmente lo que estamos diciendo es un teatro menos profesionales, sin actores y entonces menos de un valor más bajo. Y estos prejuicios contra la idea de ser comunitario, porque tenemos esta división en Canadá también. Y de todas formas, podemos decir que Haces Masses es una forma de teatro comunitario, porque está creado por una comunidad de unirse y compartir una experiencia y una agencia en un mundo en que están perdiendo mucho de estas formas de agencia. Y me gustó mucho de oír que que hay todas estas perspectivas diferentes sobre cómo los juegos podrían ser parte de un futuro en que el comunitarismo, tal vez, o la fecha de ser comunitario es es más enfocado, y también que cuando estamos pensando a través del perspectivo de la comunidad,
y como los juegos como una forma folclórico en manera. Podemos seguir de ver o tratar de ver nuevos perspectivas sobre los sistemas o las sistemas que dirigen nuestras vidas. Por ejemplo, algunos de los ejemplos que Diego, tú viste sobre el sistema médico también en México para el segundo artista. Y yo trabajando sobre el sistema médico o de la salud en Estados Unidos en el proyecto 2021. Podemos usar juegos para dar a los públicos, las comunidades que ya no existen adentro de estos sistemas. Y los sistemas son más y más estructurados como juegos. Y entonces es como una lucha de juego contra juego. Usamos juegos para quebrar la oscuridad de los juegos diseñados para los que tienen poder. Y entonces este lado de jugar con juegos en el teatro tiene una energía detrás que es muy revolucionario, porque no debe ser, no debemos ser silencio, o no debe tener un silencio alrededor del tema, que estamos perdiendo mucho a los sistemas, la jugabilidad de todos nuestros bancos o nuestros sistemas de salud o nuestros sistemas políticas locales, regionales o federales. Y al fin, tal vez puedo decir que para Milton y yo, cuando empezamos con Cultura Capital, que es muy crítico del sistema del arte, este proyecto viene de la idea que cuando usamos juegos, las preguntas son siempre, ¿cuál es el juego? ¿Debemos crear un nuevo juego? O tal vez, ¿cuál es el nombre del segundo artista? Cuauhtémoc Vázquez. Vázquez, ok. Y detrás de él en el video hay un libro de Anti-Monopoly, ¿sí? Y usamos siempre como un ejemplo, Monopoly sobre una escénica. Sería muy interesante, pero tal vez mucho más interesante cuando está jugado para un estudiante, algo del Ministerio de Acomodaciones o de Habitaciones en un gobierno, un real estate agent, y también, no sé, un tercero, ¿no? Algo del mundo, algo sin casa. Cuando usamos el juego como una estructura para ver de nuevo o mirar de nuevo las relaciones de poder entre los jugadores del mundo del mundo verdad, hay un nuevo poder de la forma. Y entonces hay quién o quiénes jueguen el juego y dónde jugamos el juego, el teatro, o tal vez no está en el teatro, tal vez en las cámaras del gobierno o en las escuelas o en las iglesias. ¿Y qué es el tema central? ¿Qué es la historia del juego? ¿Y cuáles son los personajes de esta historia? Entonces la relación entre esos jugadores, el espacio y la historia en una manera muy abstracta. No quiero decir que tenemos que tener una historia o narrativa lineal o cosa como eso, pero hay un tema. Y para nosotros, por ejemplo, de usar esas masas, hay un público sin personajes. Hay un juego sobre burros en que las personas jueguen como burros, en un teatro en que los actores están reemplazados para
una máquina y los burros en la historia están tratando de luchar contra un mundo en que están reemplazados para las máquinas. En 2021 es una historia sobre el padre de mi amiga, Cole Lewis, y estamos jugando las últimas semanas de la vida de su padre, un hombre con políticas derechas y un Trumper. Y ella cuando él estaba muriendo, ella, una mujer con políticas de la izquierda, tenía que respetar o de tratar de ayudarle en el proceso de morir. Y la historia es una narración en vivo de estas semanas en la vida de su padre Brian, al otro lado de la frontera en Estados Unidos, cuando ella estaba en Canadá. Y entonces el jugador viene del público como un extraño para representar la distancia entre el jugador y la narratriz. Y es posible que este jugador se puede cambiar para dar nuevas perspectivas a la complejidad de este hombre que tiene políticas de derecha, pero también muchas contradicciones en su vida estadounidense, canadiense, británico, al mismo tiempo republicano, al mismo tiempo de alguien que sostener la idea de salud público. Salud público. Entonces, todas las contradicciones del personaje son representadas para los miembros del público diferentes y la distancia entre su hija y él. No, solo iba a decir que, bueno, es que hace un momento hablábamos de esta obra de un colectivo que está, bueno, que hace poco se presentó su Work in Progress aquí en México, y que se llama Sabíamos que este día llegaría. Y se me hace ahorita muy interesante. Habíamos escuchado de tu obra que estás trabajando de 2021, pero ahora que la mencionas, pues tiene muchísima relación con lo que está, con esta obra de un colectivo. Y pues se me hace interesante, ¿no? Cómo desde distintas latitudes encontramos como una manera de abordar la misma temática a través de estas experiencias del juego, ¿no? De la inmersión del público, ¿no? De cómo ocupar eso que ya tiene el teatro de que hay gente presente, de que podemos reflexionar en colectivo, ocuparlo para abordar temáticas, pues como esto que nos mencionas, ¿no? De tan latentes como el pensamiento de derecha, como la situación de la salud, se me hace muy interesante. Sí, y ahorita también estaba reflexionando con eso que decías, como que este tipo de teatralidades también son comunitarias. Estaba pensando como en algo que también platicamos aquella vez, que tiene que ver con quiénes son las personas que tienen el foco, qué clase de personas son cuerpos normados o son cuerpos como un mexicano promedio, Claro. o sea, quiénes tienen el poder de tener el foco, porque parece como que entre más alto el escenario, más grande el teatro, más reconocidos los actores, sus cuerpos normados, las voces más grandes, los discursos más hegemónicos, parece que eso es como lo más profesional, como dentro de una concepción normada, pero la importancia, ¿no? que vemos los artistas, que ven los artistas actualmente, de poner el foco en otro tipo de dinámicas sociales, ¿no? En otro tipo de cuerpos, en otro tipo de relaciones personales, políticas, usar esos espacios. Entonces yo creo que es como que a pesar de que, como dijo Cuauhtémoc, es algo que ya lleva muchos años, creo que como que parece que
lleva muchos años, pero que es algo relativamente reciente, ¿no? Como en esta sensación como de recolocar a los espectadores, a las personas asistentes, más bien pensemos como asistentes, en ese lugar, ¿no? Como de agencia, en ese lugar de poder social, en ese lugar de no te tienes que sentar en la oscuridad y en el silencio a observar algo que yo ya tengo planeado para ti. Sí. O sea, no sé, siento que es como una respuesta ante lo que estamos viviendo, como tú dijiste, Diego. La potencia del convivio, ¿no? Ajá. Que hay en el teatro en general. Y pues bueno, ya como para ir cerrando la plática, bueno, para ya cerrarla más bien, pues yo quisiera pues concluir un poco que pues a pesar de que el Playable Theater es un es algo que, bueno, al menos lo descubrimos acá. Lo descubrimos muy recientemente. Muy recientemente. No, pero no está. Yo conocí muchos ejemplos de teatro participativo antes de empezar con teatro jugable de una manera. Y no uso este concepto en mi propia práctica. Tengo que decir. Pero originalmente yo fui un director de teatro y a causa de las olas de la vida, yo me encontré en ciudades sin actores. Yo fui en espacios rurales o en China y no tenía una comunidad. Entonces empecé a crear estructuras performativas en que los ensayos no fueron necesarios. Y entonces empecé con un libro que se llama Soliloquy in English, un documentario sobre mis amigos para quien inglés es un idioma adicional. Y es un libro que está leído para un grupo de 5 o 6 personas y leímos este libro juntos. Hay una estructura, hay un quasi juego adentro. Y después de eso me interesa más y más en, ¿cuáles son las estructuras performativas que puedo crear en que un público podrían activarlo en el momento de encontrarlo o de jugarlo, de escucharlo? Y entonces yo vengo de un espacio un poco afuera de las tradiciones de juegos. Al mismo tiempo, yo tengo mucha fe en el futuro de esta forma porque hemos llegado a un punto en la historia del arte, pero también de la cultura en que tenemos que encontrar nuevas formas de compartir experiencias en vivo. Y estamos siguiendo de jugar juegos hasta siempre. Hasta siempre fueron juegos parte de nuestras vidas, siempre denigrado como una forma popular y no arte. Y sí tengo miedos es que sería un forma para una élite, porque podemos pedir a los públicos de pagar más y más y más para experiencias más esas 8 horas con comida 4 veces. Y es importante a nosotros que el precio es muy barato al nivel de una hora de trabajar en un trabajo normal en la ciudad. Pero yo sé que muchas de estas experiencias, por ejemplo, en Broadway en Nueva York o en Toronto en Canadá, tienen precios más y más altos. Y no me gusta eso porque hay un espíritu detrás de juegos que son parte de la comunidad. Pero podemos decir que por qué son los boletos de ver un match de fútbol tan
tan caros también. Entonces, sí, yo sé, yo tengo las críticas y hipocríticas dentro de mis argumentos, pero al mismo tiempo estoy esperando un futuro en que el teatro no está lleno de juegos, pero en que juegos tienen algunas noches, Shakespeare tienen algunas otras noches, y también espectáculos en otras formas y otros idiomas tienen la derecha de estar enfrente o adentro de un público. Y ahora es que hay todas estas formas de performance que existen en el mundo, y el teatro debe ser la casa para todas estas personas, comunidades, formas. Tenemos que abrir las puertas de esta institución, estos edificios, y no vamos a perder nada si creamos espacio para los D&D nerds o para las abuelitas que quieren jugar bingo. Hay capacidades de esta forma, de esta institución, de sobrevivir y de llevarnos o traernos a un futuro más jugable, pero también más políticamente fuerte en una manera. Y este es uno de los poderes que yo veo en y detrás de esta forma. Y es que siento que quedan así un montón de temas en el tintero. Sí. Me quedo con ganas de hablar de las diferencias que hay en los juegos, ¿no? Que en otros países el videojuego es como lo máximo. Aquí en México hablábamos de que muchas de las experiencias que hemos visto están hechas con cartón, ¿no? Sí. En esta interdisciplina, ¿no? Que tú, por ejemplo, vienes del teatro, pero Celia nos contó que ella viene de diseñar juegos directamente. Ajá. Y cómo se cruzan aquí las disciplinas. Hay mucho que hablar. Mucho. Les invitamos también a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, a que también generen discusión en los comentarios. Creemos que esto es un tema larguísimo, pero lástimamente se nos está acabando el tiempo. Ya se nos acabó. Ya se nos acabó, ahora sí. Entonces, pues Patrick, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo, por compartirnos esto que has vivido, que sabes. Y pues bueno. Esperamos tener otra vez Haces Más de vuelta en sí, otros nuevos proyectos. Espero que sí. Muchas gracias a ustedes también. Es un placer y me gustó mucho la oportunidad de hablar con ustedes y me gustó mucho mi tiempo en México con Haces Más, y sí, estoy esperando la próxima vez. Cada año estamos, si usted está escuchando y tienen un teatro y una comunidad que quieren jugar un juego sobre burros, dame un llamar. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Patrick. Y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Nos seguimos viendo aquí en el proyecto de Apuntes. Y pues eso fue todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. A la cátedra y a todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la cátedra. Muchas gracias a la UNAM. A la UNAM. Y pues eso. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, chao. Esto fue Apuntes. Gracias por acompañarnos en este episodio. Apuntes es un programa realizado por la Cátedra Bergman, Teatro UNAM y la Filmoteca de la UNAM en colaboración con el Centro Universitario de Teatro y el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Este podcast se realiza con el apoyo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Apuntes es sostenido por la Comitiva de Encuentros, integrada por las estudiantes y egresadas Sofía, Héctor, Paulina, Arisbel, Isabel, Sara, Rosa, Fabián, Jimena, Diego, Ilhuicatl, Han, con el acompañamiento de la Cátedra Bergman y Teatro UNAM. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Isabel Toledo, Isadora Oseguera Pizaña, Camila Sánchez Mejorada, Amelia Correa, Juan Meliá, Angélica Moifa, Patrick Blencarn, Celia Pierce y la Comitiva de Encuentros.
Para preparar esta charla consultamos el número 2 del volumen 10 de la revista Well Played, el artículo Make Theater Playable de Evan Turner, el sitio web de la Playable Theater Organization, diversos artículos de Wikipedia y un sinfín de sitios de internet de compañías y artistas aquí mencionados. Gracias a Cuauhtémoc Vázquez y Aristeo Mora por apoyarnos a construir esta charla y a la Casa de las Humanidades de la UNAM por recibirnos para llevar a cabo esta conversación. Le dedicamos este episodio a Mariana Gándara, una jugadora de teatro excepcional. Apuntes no existiría sin su compañía, trabajo y guateque. Su legado persistirá en cada encuentro de esta comitiva. Para nosotros, Apuntes es nuestro granito de arena para pensar en el futuro del teatro. Uno en el que las jerarquías no nos dominen y en donde es posible romper las brechas entre escuelas y generaciones. Para hacer del teatro de hoy un teatro deseante, amable y amoroso, con quienes lo practicamos y miramos. ¿Qué dices? ¿Te apuntas?